Vamos a la escritura, vamos ahí a su QR, por favor. Vamos a entrar a esta modalidad, a regresar a esta modalidad ahí a través del teléfono. Y vamos hoy a empezar una serie de mensajes que la verdad yo creo que nos van a hacer muchísimo bien. La serie de mensajes que empezamos hoy se llama El Cristianismo de Jesús. Y vamos a tratar de entender qué es lo que Jesús tiene en mente cuando Él nos ha llamado a seguirlo, a ser sus discípulos, a ser cristianos. Y el título del mensaje de hoy, que es nada más una introducción a esta serie, una introducción general, no vamos a ver todos los detalles, es La gente verdaderamente feliz. ¿Puedes repetir eso conmigo en voz alta? La gente verdaderamente feliz. ¿Por qué? Porque Jesús arranca lo que es el Sermón del Monte, Mateo 5, con estas palabras. Mateo 5, del 1 al 12, léelo ahí. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos. Padre, yo te pido que tu palabra nos sea revelada, no desde nada más la letra, sino a través de tu espíritu en nuestro corazón, Señor. Háblanos el día de hoy. Te invito a que ahí le digas tú a Dios, en tu relación con Dios, le digas: Dios, me hablas hoy, Señor, háblame. Quiero escucharte, Señor. Señor, dime algo a mí. Háblame, Señor, y quiero responderte. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, Señor, que reposa sobre la iglesia y también viene e inspira la palabra para ser alimentados. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Estas gloriosas declaraciones, conocidas como las bienaventuranzas, son conocidas porque son la parte inicial del sermón más famoso de la historia, que es el Sermón del Monte. ¿Qué es el Sermón del Monte y qué son las bienaventuranzas? ¿Y por qué estamos hablando de la gente verdaderamente feliz? Porque en realidad cuando dice ahí bienaventurado, bienaventurado, estas 9 veces, estas 8 bienaventuranzas, ¿sí? En otras palabras, bienaventurado es muy feliz, infinitamente feliz, muy bendecido. Eso es lo que significa bienaventurado. ¿Y qué es este Sermón del Monte? ¿Son acaso estas bienaventuranzas una lista de condiciones y requerimientos que tenemos que cumplir para poder heredar la vida eterna? Definitivamente no. Tenemos que ponernos en contexto, y en esta manera de introducción el día de hoy tenemos que recordar que el Evangelio de Mateo, que es donde estamos, y por cierto estamos viéndolo hoy, yo sé que algunos se sintieron como que regresamos a hace 30 años utilizando hoy la versión Reina Valera, pero es que la verdad es que la Reina Valera, en mi opinión, tiene algunas palabritas que hoy nos pueden ayudar bastante, más que como comúnmente hemos estado utilizando la nueva versión internacional. Pero bueno, el Evangelio de Mateo tiene una clara estructura. Si tú lo lees con atención, este Evangelio no dice las cosas simplemente al azar ni al aire. Recordemos también que Mateo era una especie de contador. ¿Se acuerdan dónde Jesús lo llamó? ¿Dónde estaba cuando Jesús lo llamó? ¿Alguien se acuerda? ¿En dónde? En la mesa de los impuestos, sí. O bueno, la Reina Valera dice en el banco de los tributos públicos. Pero básicamente Mateo era un cobrador de impuestos que se sentaba y llevaba cuentas. Entonces es una especie de contador.
Y dada la naturaleza de este hombre, podemos ver que él escribe, así como son los contadores, tienen que llevar todo así y todo les tiene que cuadrar. Y si las cuentas salen 120,420 con 0,3 centavos y sale 120,420 con 0,5 centavos, dice, no, algo está mal. Y pasan la noche metidos en las cuentas para poder tratar el orden, presentarnos las cosas con orden. Eso es lo que hace Mateo, ¿sí? Veamos algo de esto como introducción. Mateo 4:23, fíjense lo que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esta es una especie de un resumen compacto del evangelio de Mateo, ¿sí? Podríamos decir por este versículo que Jesucristo enfocó su ministerio en predicar la venida del reino de Dios. Se dedicó también a enseñar en cómo vivir en el reino de Dios. Y número 3, se dedicó a demostrar el poder del reino de Dios a través de sanar a los enfermos, echar fuera demonios y hacer todo tipo de milagros, ¿sí? Entonces, esto es el enfoque del ministerio de Jesús en relación al reino de Dios. Lo predicó, lo enseñó y lo demostró, el reino de Dios. Pero si nos brincamos hasta Mateo 9, leímos esto en Mateo 4, si nos brincamos hasta Mateo 9:35, fíjense cómo dice prácticamente lo mismo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, Mateo 4:23 dice cuál era el enfoque del ministerio de Jesús. Mateo 9:35 repite básicamente lo mismo, casi las mismas palabras. ¿Qué es lo que hay en medio de estas dos declaraciones del ministerio de Jesús, de predicar, de enseñar y de demostrar el reino? ¿Qué es lo que hay en medio? Hay 5 capítulos de la Biblia muy interesantes. Después del 4, que ni saben cuál viene, está el capítulo 5, 6, 7, 8 y luego el 9, ¿ok? Los capítulos 5, 6 y 7, ¿qué contienen? Contienen el sermón del monte, que es la enseñanza de Jesús en cuanto a cómo vivir en el reino. Pero si ves los capítulos 8 y 9, están llenos de sanidades y de milagros. Es decir, Mateo nos dice en el capítulo 4 que Jesús predicó, enseñó y demostró el reino con sanidades, y luego nos lo repite en Mateo 9. Y en medio nos dice cómo lo hizo Jesús. Enseñó la vida en el reino, predicó el reino de Dios y demostró el reino de Dios, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia es que nos advierte el Espíritu de Dios a través de Mateo a no tratar ninguna sección de la Escritura de manera aislada, ¿sí? De esta forma podemos decir, esto es lo que queremos decir, que no podemos tener al Jesús del sermón del monte sin tener al Jesús que hizo sanidades y milagros, ¿sí? No podemos decir, es que Jesús vino y se enfocó y dijo, bienaventurados los pobres. No, también vino y sanó al leproso. También vino y echó fuera al demonio, ¿sí? También vino y dio de comer a 20,000 personas. Sí, pero también dijo, ama a tu enemigo, ¿sí? Y bendícelo. Y es lo que está compacta, de una manera compacta ahí en medio. Como hemos dicho de muchas maneras y en muchas ocasiones, esto del Evangelio de Mateo nos ayuda a mantener el balance entre la palabra y el espíritu. La palabra y el espíritu. Algunos preferirían decir que les acomoda más la enseñanza ética del sermón del monte. Es que yo soy un cristiano más ético y a mí me interesa más enfocarme en la enseñanza y aprender bien cómo vivir. Pero otros pueden decir, ¿qué importancia tiene la ética? Hay que ver milagros, ¿sí? Que Dios sane, que Dios eche fuera a los demonios. Es el mismo Jesús el que enseña y es el mismo Jesús el que sana. Es el mismo Jesús el que predica y enseña el reino, y es el mismo Jesús el que demuestra el reino de los cielos a través de su poder. ¿Siguen conmigo hasta aquí? Algunos preferían los milagros y las sanidades, pero no dan importancia a las advertencias de Jesús que nos dice en el Sermón del Monte: oye, está bien que busques los milagros, pero acuérdate de no llamar necio ni tonto a tu hermano. Ah, caray, ¿sí? Algunos preferiríamos un lado que el otro.
Tal vez les guste a algunos el poder milagroso que sana enfermedades, pero no quieren que Jesús se entrometa en su estilo de vida. Déjame decirte una cosa. Si te estás acercando a Jesús, si te has acercado a Jesús, te tengo malas noticias. Jesús se va a entrometer en tu estilo de vida. Jesús se va a meter, o sea, va a entrar y va a entrar con todo a tu estilo de vida. No es que yo nada más quiero que me haga un milagro y luego yo ya me voy, que no me diga nada más Jesús. No, Jesús quiere enseñarnos, quiere predicar el reino y quiere demostrar el reino, todo el paquete, y es lo que estamos buscando, todo el paquete. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor que enseña el Sermón del Monte, el que nos llama a seguirlo dependiendo de su poder. El poder de Jesús y la enseñanza de Jesús son inseparables. ¿Estamos juntos hasta aquí? Y es de suma importancia que entendamos todo esto, porque todo el Sermón del Monte y en específico las bienaventuranzas se tratan del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y qué es el reino de los cielos? ¿Y por qué hacer tanto énfasis en ello? Si tú te das cuenta, es en el mismo Sermón del Monte en el que Jesús nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente ¿qué? Y su justicia, ¿sí? Es en el mismo Sermón del Monte cuando Jesucristo enseña sobre la oración, y una de las primeras frases, Jesús dice que cuando oremos al Padre digamos, venga tu reino. Se trata del reino de los cielos. De esto se trata. Recordemos algo, Mateo dirigió su evangelio cuando lo escribió hace 2000 años. Se lo dirigió a personas judías con pensamiento, con cultura y educación judía. Y lo que los judíos estaban esperando cuando llegó Jesús, ellos estaban esperando a un Mesías, a un Salvador, a una especie de emancipador y libertador. Ellos, los judíos, estaban bajo el yugo romano, y lo que ellos querían ver es un Mesías que llegara y derrocara a Roma. ¿Se acuerdan la pregunta que en Hechos 1, cuando Jesús iba a subir al cielo, que les dijo, sí, espérense para que va a venir sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué le preguntaron los discípulos, todos ellos judíos? ¿Restaurarás en ese tiempo qué? El reino a Israel. O sea, ellos decían, ya va a llegar alguien, ya vas a hacer esto de que ya Israel pueda ser su propio rey y no estemos sometidos a los romanos. O sea, su deseo era que viniera un Mesías y los liberara políticamente, y de esa libertad política ellos pudieran obtener la felicidad que buscaban. Y Jesús entra diciendo, o sea, quiero explicarles que mi reino se trata de otra cosa. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo el día de hoy, ¿sí? Donde la gente desea un Mesías que nos emancipe material y superficialmente, y de ahí entonces podamos ser verdaderamente felices. Sí, o sea, sí, claro que quiero a Jesús. Si es que Jesús me va a dar la libertad económica y la libertad material y la verdadera felicidad que estoy buscando, ¿sí? Jesús lo que quiere comunicar, ¿sí?, es que el reino de Dios, en esta exposición que hace en el Sermón del Monte, el reino de Dios es algo esencialmente espiritual, no material. Y por ello, lo que se nos presenta en este sermón y en las bienaventuranzas es un contraste con la verdadera felicidad. Jesús dice, felices los que lloran. Ah, caray, yo estoy acostumbrado que aquel a quien yo veo llorar no está muy feliz, ¿sí? Felices los pobres en espíritu. Ah, caray, ¿qué no son los ricos los felices y los pobres somos los tristes? Serán verdaderamente felices, dice Jesús, cuando la felicidad que yo ofrezco es esta. Miren, no es secreto, ¿sí? Y por eso podemos decirlo aquí libremente en el parque. No es secreto que hay muchísima gente decepcionada con el cristianismo. Déjenme decirlo mejor. Hay muchísimos cristianos decepcionados con el cristianismo. Y tal vez conoces alguno. Estoy seguro que tú no eres uno de ellos ni nunca te has sentido de esa manera. Pero hay muchísima gente decepcionada con el cristianismo. Gente que ha seguido a Jesús, de repente dice, no, ya estuvo con esto. Yo a esto ya no le entro, ya no le sigo. Esta es mi convicción personal. Puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo. Pero mi convicción personal es que una de las razones por las que hay tanta decepción con el cristianismo de parte de los cristianos es porque esperamos otra cosa y se nos vende otra cosa.
algo superficial y algo externo, algo aparentemente exitoso, algo muy influenciado por la mentalidad de que si algo está grande e impresiona, eso es lo bueno. ¿Están siguiéndome? O como dicen en inglés, bigger is better. ¿Sí? Y muchas veces queremos devolver el producto porque no tenemos la satisfacción que se nos prometió. Entonces, caray, esto que me vendieron no es lo que yo quería, ahí les va. Y entonces caminamos por otro lado. Y tristemente hay mucho creyente en eso. Pero Jesucristo, en absoluto contraste con la felicidad y el éxito terrenal, nos dice cosas como que no es el más feliz, no es el que más tiene. Agarren la onda. No es el que más tiene el que está más feliz. No es el que le sonríe a la vida el feliz, sino el que llora. Caray, a ver, Jesús, espérame, déjame ver si te estoy entendiendo. Sí, nos dice Jesús, no es el que se impone y exige sus derechos y de esa manera sale ganando porque yo voy a imponer mis derechos. Jesús dice, no, son los mansos los que van a heredar la tierra. ¿Te das cuenta? Jesús dice, no es el que hace justicia por su propia mano y por sus propios métodos. Es feliz infinitamente aquel que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Ese es verdaderamente feliz. No es el que menosprecia a los que son menos. Yo soy más que tú. El que es más feliz. El más feliz es el que hace misericordia con el necesitado. El que da es el que más recibe. No es el que ve todo con sospechas y a todo mundo le está viendo a ver a qué me quiere decir. Los sospechas. No, dice, no, así no vas a ser feliz. El que va a ser feliz es el que tiene un corazón limpio. No son los agitadores los felices, son los pacificadores los más felices. No es el que no acepta ningún insulto. A mí no me vas a estar insultando. No, Jesús dice, el que no se preocupa cuando lo vituperan, ese es el que verdaderamente es feliz. Jesús dice, esta es la persona verdaderamente feliz. Esa persona, el pobre en espíritu, el que tiene hambre y sed de justicia, el misericordioso, el manso, etcétera, etcétera. Esos son las personas que debemos de felicitar. El mundo celebra lo contrario, ¿te das cuenta? Pero Jesús dice, no, en mi reino las cosas son diferentes. En el reino de los cielos las cosas son diferentes. Esta es la persona que tiene la dicha de vivir el cristianismo de Jesús, es lo que está diciendo él. Que vive conforme al reino y que suyo es el reino de los cielos. Y Jesús, al anunciar la llegada de su reino, ¿sí? Como lo hizo cuando predicó, empieza a decir cosas como, oye, el reino está entre ustedes. Es más, el reino está en ti. ¿Sí? El reino de los cielos, la idea del reino de los cielos, familia. Híjole, Dios, ayúdame a comunicar esto. La idea del reino de los cielos es que gobierne todo nuestro corazón. Es que gobierne toda nuestra manera de pensar. Que el reino de los cielos gobierne toda la manera en la que vivimos. Y por eso Jesús, su mensaje acerca del reino, lo empieza con las bienaventuranzas. Si nos saltamos las bienaventuranzas y queremos aplicar el resto del sermón del monte sin las bienaventuranzas, nos vamos a hacer bolas. A ver, ¿cómo que le tengo que dar al que me pida? Sí, es que acuérdate que tú eres pobre y eres bienaventurado. Oye, ¿cómo que tengo que hacerle misericordia a mi enemigo? Es que acuérdate que de esa manera vas a recibir misericordia también tú. O sea, Jesucristo lo que hace es, y no tengo nada a la mano, ¿sí? Lo que hace es voltea la mesa completamente, ¿sí? Ante nuestros ojos y de los discípulos. El reino de los cielos ha de gobernar toda mi mente, todo mi corazón y todas mis acciones. Y lejos, el reino de los cielos, lejos de ser algo que lleva al poder militar que anhelaban los judíos o a la plenitud superficial que anhelamos el día de hoy, es algo para los pobres en espíritu, dice Jesús. ¿A qué se refiere entonces el reino? Algunos dirían que hay diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Les digo la verdad, así, la neta, yo no veo diferencia. Reino de los cielos, reino de Dios,
Y ahora sí que como dijo, ¿cómo se llama? Derbez, que alguien me explique, porque yo no entiendo, o sea, para mí el reino de los cielos, el reino es el mismo, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué Mateo? De hecho, Mateo menciona más el reino de los cielos que el reino de Dios. Por lo mismo, está escribiendo a judíos, y para los judíos muy probablemente su idea, o sea, la idea de él es aclararles que el concepto del reino de Dios y el reino de los cielos o sea, es un reino celestial que definitivamente va a venir y va a afectar la tierra y va a afectar la manera en la que vivimos, pero es un reino de allá de arriba. No el poder militar y no el poder superficial. El reino de Jesús pertenece al terreno celestial y no al terreno terrenal, valga la redundancia, ni humano. El reino de los cielos significa en esencia el reinado de Cristo, o la esfera o el área de dominio donde está reinado. Y si vemos en la Biblia el reino de los cielos, hay tres maneras de verlo. Cuando Jesús estaba en la tierra, muchas veces dijo que el reino de los cielos ya estaba aquí. Ahora, Jesús, si tú dices que el reino de los cielos ya estaba aquí, ¿por qué tenemos que decir, venga tu reino? ¿Ya vino o hay que pedir que venga? Tenemos que ver tres maneras del reino de los cielos, ¿sí? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, estaba presente, ejerciendo su autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre cualquier necesidad. Jesucristo estaba introduciendo el reino de los cielos. Recordemos la ocasión cuando le dijeron, oye, Jesús echó fuera un demonio, y le dicen, tú eres también el demonio. Y Jesús dijo, o sea, es absurdo que me digas que yo echo fuera demonios por Belcebú, dijo él. Yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios. Y si echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, es porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Es decir, o sea, el reino de los cielos entra y empieza a tomar dominio sobre aquello que Satanás tenía dominado. ¿Sí? En el terreno físico cuando vino Jesús, en el terreno espiritual de mi corazón también, como ahorita vamos a ver. Aquí está el reino de Dios, su autoridad, su reinado estaba en práctica, ¿sí? Por eso Jesús, como dije, decía cosas como el reino de Dios está entre ustedes, el reino de los cielos está entre ustedes. No anden buscándolo de aquí para allá, detengan esa mentalidad materialista. Donde sea que el reino de Cristo se esté manifestando, ahí está el reino de Dios. Y cuando envió a sus discípulos, les dijo, oigan, si en alguna ciudad los echan para afuera, díganles, oigan, acuérdense nada más que el reino de los cielos se acercó a ustedes. Esa es la manifestación del reino. Pero hay otra manera también del reino. Significa eso, a través de Jesús. Pero también significa, ¿qué pasa, Eduardo? Okay. También significa que el reino de los cielos está presente en cada uno de nosotros. Y esto a mí se me hace increíble. Pablo les escribe a los colosenses, si tienes ahí en tus notas Colosenses 1:13, se hace increíble. Pablo dice, gracias al Padre que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, léelo en voz alta conmigo, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, tú y yo vivíamos en tinieblas, apartados de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, dice Pablo. Vivíamos lejísimos de Dios, pero Jesús, Dios en Cristo, nos trasladó y nos trajo al reino de su amado Hijo. O sea, tenemos una vida nueva en el reino de Dios. Fíjense, les platico, yo estaba pensando en esto en la mañana. Nuestros amigos de Portugal, de la ciudad de Peñafiel, que están ahí dirigiendo la iglesia que se llama La Fuente, por cierto, ellos, ahora que empezó la guerra en Ucrania y la huida de millones realmente de ucranianos, ¿sí? A raíz de la guerra, Dios les puso en el corazón a esta iglesia, que por cierto no es una iglesia con recursos, y de hecho Portugal es el segundo país más pobre de la Unión Europea. Entonces no es como que es una iglesia rica y que son europeos y tienen todo, no, pero Dios les puso en su corazón recibir familias ucranianas, ¿sí? ¿Y qué creen que sucedió? Que un jugador de fútbol llegó a la iglesia y les dijo, yo quiero comprar una casa para ayudarles a que reciban a estas familias. Y más que una casa, compró una, pues, quinta, le llaman ellos, como una hacienda. De tal manera que ellos han empezado a traer, y ahorita tienen viviendo en esta hacienda, en esta casa que está enorme,
¿sí? Tienen a 4 familias ucranianas viviendo ahí. Los trajeron desde Ucrania hasta Portugal a través de Polonia, y luego alguien se los mandó y luego fueron por ellos, quién sabe qué tanto. Pero ahí tienen 4 familias ucranianas. Una de las familias caminó con un hijo pequeño como 14 horas para poder huir de la zona de guerra. Pero hoy ellos los recibieron, les dieron una casa, les están dando comida, el gobierno de Portugal les va a dar papeles para que estén ahí legalmente, están recibiendo todo lo que necesitan. Y yo dije, híjole, qué imagen de lo que nos ha sucedido a nosotros. Nosotros estábamos presos en una cárcel, en una zona de guerra. Jesucristo va por nosotros, vino por nosotros y nos trae. Y como cantábamos hoy, en tu casa hay un sitio para mí. O sea, Jesucristo prepara una casa para nosotros, de tal manera que Jesucristo nos trae a vivir en libertad en su reino, y somos trasladados al reino de su amado Hijo, dice. Entonces tú y yo estamos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos parados, metidos, unidos a Cristo Jesús. No somos nada más personas que decimos, ah, caray, me gusta la Biblia, sí la creo. No, olvídate. O bueno, sí me gusta a mí hablar con Dios. Olvídate, estás aquí porque estabas en tinieblas. Jesucristo fue hasta donde estabas, te agarró, te sacó y te trasladó al reino de su amado Hijo, el Padre, a través de Jesús. Y eso somos nosotros. Y después Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 3:20, Pablo le dice a los filipenses, oigan, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde eres? Pues nací en Guadalajara. Bueno, yo en Cajeme. O sea, algunos tendrían que decir, pues nací en la Ciudad de México. ¿Sí? Pues ¿sabes una cosa? Realmente tu ciudadanía, o sea, tu verdadera acta de nacimiento, ¿sí? No dice otra cosa más que ciudadano del reino de nuestra ciudadanía, nuestros papeles, nuestro pasaporte. Sí, tenemos un pasaporte porque somos ciudadanos del cielo, y tenemos un pasaporte para entrar libremente ante el trono de la gracia, y libremente para entrar a pasar el cielo en la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dado esa identidad ahora. Y ese es el plan de Jesús. Sí, denle un aplauso al Señor, de veras. O sea, el versículo completo que ahí tienes, Filipenses 3:20, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. O sea, estamos esperando que Jesús regrese un día por nosotros, pero o sea, para llevarnos allá a donde realmente pertenecemos. Familia, no pertenecemos aquí, y nuestra identidad no está aquí, y por lo tanto nuestra felicidad no está aquí. Está allá, en el reino de los cielos. Pero hay una tercera forma de ver el reino. Lo que Jesús hizo haciendo sus milagros y enseñando y predicando, lo que somos ahora en Cristo Jesús. Pero también la Biblia promete un día, como dice 2 de Pedro 3:13, cuando habrá nuevos cielos y nueva tierra donde habitará la justicia. Aquel día donde, como dice Filipenses 2:10-11, ante el nombre de Cristo se va a doblar toda rodilla de las cosas que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese día va a llegar, familia. Sí, el reino de los cielos ya vino con Jesús. El reino de los cielos ya vino cuando Jesús vino y me trasladó al reino del Padre. Pero el reino de los cielos va a venir también cuando Jesucristo llega y establece cielos nuevos y tierra nueva, y toda su justicia y su gloria y todo lo que existe y todos los que existen en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra van a doblar su rodilla y van a decir, Jesucristo es el único Señor de toda la tierra, de todo el universo y de todas las naciones, y ese mismo es mi Señor, por cierto, también. Ese día va a llegar. Y por eso Jesús, de veras yo creo que Jesús estaba emocionado cuando dijo las bienaventuranzas. Si te das cuenta, la primera y la última bienaventuranza, todas traen una promesa. La primera y la última traen la misma promesa. Las leemos juntos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
O sea, toda esta cuestión de las bienaventuranzas se trata del reino de los cielos. La primera y la última. Jesús empieza y termina con esto porque eso es todo el enfoque. El cristiano no solamente es diferente en su esencia, sino que vive como en dos mundos. Yo he comparado esto y lo he mencionado cuando estuvimos viviendo en México. O sea, teníamos un domicilio aquí, pero estábamos allá. Pero realmente esa no era nuestra casa. Era nuestra casa temporal, como nos llama el apóstol Pedro. Somos residentes temporales, nada más. Sí, ahí estuvimos un tiempo, más del que hubiéramos esperado. Y no con todo lo que hubiéramos querido y con temblores, como ahorita mencionó Vivo, y un montón de rollos en México. Pero nuestro hogar realmente estaba aquí. Nuestra familia estaba aquí. ¿Sí? De la misma manera, el creyente, ¿sí?, es ciudadano del reino, pero vive en este mundo y nos sometemos a los poderes que rifan y que rigen esta tierra. Pero nuestro pasaporte dice que no somos de aquí. ¿Sí? Tal vez ustedes saben que Vivi tiene nacionalidad española. Entonces, cuando a veces viajamos fuera del país, pues yo soy mexicano, pero ella puede entrar a otros países como española. Y aquí ni saben a quién le abren la puerta más fácil. A mí me detienen, me preguntan, casi me esculcan hasta, ¿sí? Y vive ya con su pasaporte y entra como si nada, ¿sí? Y a veces tiene misericordia de mí y les dice, oigan, aquel mexicano viene conmigo. Y a veces dicen, bueno, tráete a tu mexicanito, ¿sí? Y paso con ella. Bueno, cuando viajábamos. Pero, pero es la idea de que somos ciudadanos del reino de los cielos. Familia, todos sabemos que la felicidad es la gran búsqueda de la humanidad. O sea, lo que la humanidad busca es cómo puedo ser más feliz. ¿Sí? Voy a trabajar, voy a estudiar esto para trabajar en esto y ganar más porque entonces voy a ser feliz. Me voy a casar con esta persona porque esta persona me va a hacer feliz. Voy a cuidar a mis hijos para cuando estén grandes me hagan feliz. Todo se trata de buscar la felicidad, pero es muy trágico ver las maneras en las que la gente busca la felicidad y la gran mayoría la busca en maneras que solo producen finalmente miseria en lugar de felicidad. Y esa felicidad que se busca solo añade problemas. La carta de independencia, la declaración de independencia de los Estados Unidos, ¿sí?, que es una hoja con todo el plan de lo que, ¿sí?, en 1776 se establecía como la nación americana. Ahí está, dice, todo ser humano tiene derecho a la búsqueda de la felicidad. O sea, la idea es cómo buscar y cómo encontrar la felicidad. Pero el Sermón del Monte dice que si quieres ser verdaderamente feliz, este es el camino de la felicidad, dice Jesús. Esta y solo esta persona que describe en las bienaventuranzas es la que va a ser verdaderamente felicitada. Y familia, les digo una cosa, esto es lo que queremos perseguir juntos. Esto lo queremos perseguir juntos, esta felicidad. Queremos, o sea, yo anhelo, y sé que muchos de ustedes anhelan también, crecer en nuestro ser discípulos de Jesús, porque es lo que somos. Y queremos crecer los adultos, pero queremos ver crecer a nuestros jóvenes. Y como decía Gus ahorita, queremos ver crecer a los adolescentes, queremos ver crecer a los niños también en su discípulo, en su ser discípulos de Jesús. Y les digo, creemos que esta es la dirección de Dios para nosotros en los siguientes meses. Por eso vamos a clavarnos, vamos a meternos al Sermón del Monte, a las bienaventuranzas primero que nada. Y de hecho les pedimos oración, en serio les pedimos oración, porque vamos a hacer algo que nunca en la vida hemos hecho antes. Y yo sé que a lo mejor van a decir, ¿cómo no lo habían hecho? Pues por esa razón que tú sabes, no lo habíamos hecho. ¿Sale? Pero por primera vez en nuestra historia como iglesia, vamos a, lo mismo que prediquemos aquí el domingo, se va a ver en la reunión de jóvenes. ¿Sí, Abraham? No me falles. Lo mismo van a ver en las clases de adolescentes que ellos tenían aquí, y lo mismo van a ver los niños. Vamos a crecer
en nuestro discipulado. Nunca lo hemos hecho. Vamos a preparar los bosquejos y vamos a ayudarles, ¿sí? Tratando de poner en sus manos a aquellos que dan clase de jóvenes, niños, adolescentes, etcétera, ¿sí? Un bosquejo de lo que es la bienaventuranza que esta semana vamos a escuchar. Por ejemplo, la próxima semana el pastor Gus va a hablar bienaventurados los pobres en espíritu, pero los adolescentes en su nivel van a estar escuchando de bienaventurados los pobres en espíritu, y el viernes los jóvenes van a estar escuchando de bienaventurados los pobres en espíritu, y los niños van a estar escuchando bienaventurados los pobres en espíritu, y cada grupo de edad va a aderezar, ¿sí? Obviamente aplicado imagínense que les dieran lo mismo que yo digo a los niños. No queremos eso, ¿sale? Pero la idea es que vayamos juntos, porque como dijo Eugene Peterson, el autor de la Biblia del mensaje, el discipulado es una larga obediencia en una misma dirección. Y queremos, les digo una cosa, queremos ser este tipo de personas felices, conforme a la felicidad que Jesús nos presenta y conforme al cristianismo que Jesús nos presenta. Yo el otro día que estaba orando, pensaba mucho en esto y decía, híjole, qué padre que como iglesia vamos a caminar juntos como discípulos. Vamos a amar juntos como familia, ¿sí? Y vamos a pelear juntos como ejército. En la iglesia es todo. La iglesia es todo. Somos discípulos, pero somos familia, pero somos también un ejército. El libro de Efesios, por ejemplo, dice que somos la novia de Cristo, pero luego nos habla de la guerra espiritual, lo cual nos hace un ejército. Y dice que somos el templo de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Todo eso es la iglesia gloriosa de Cristo. Entonces vamos a caminar de esa manera, para caminar juntos como discípulos, amar juntos como familia, pelear juntos como ejército. Yo compartía con los maestros de niños y adolescentes una frase que el otro día vi pintada en una pared, en una escuela, allá por Zapopan. Pasé y me llamó tanto la atención. Y la frase decía esto: que la escuela sea nuestra segunda casa, y que la casa sea nuestra primera escuela. Y dije, qué padre está eso, pero se queda corto. Y dije, eso deberíamos de pensar para nuestra iglesia, que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes también lleguen el día que digan, híjole, que la iglesia sea mi segunda casa, pero que mi casa sea mi primera iglesia. Y está padre esto de las bienaventuranzas y estudiar lo mismo todos juntos. ¿Por qué? Porque el domingo en la noche o el lunes, ¿sí? Cuando te enojes con alguno de tus hijos, ¿sí? Sí, claro, si llega a darse el caso, sabemos que en los hogares felices de Fuente de Vida jamás sucede esto, ¿sí? Así, si llegaras a resbalar y caer ahí y le digas a tu hijo, pues ¿qué te enseñaron hoy en la iglesia? Pues él te va a decir, pues lo mismo que a ti, papá. Es más o menos la idea, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos, vamos a perseguir la verdadera felicidad juntos. Vamos a ser la verdadera gente feliz. Las bienaventuranzas son la descripción del carácter de un discípulo de Jesús. Por eso queremos enfocarnos en ellas. No son las bienaventuranzas rasgos de carácter personal, que digamos, es que Laurita es muy pacificadora y Luis Manuel es muy pobre en espíritu. No, todas las bienaventuranzas son para todos los creyentes. Y no es como que, pues yo nací siendo bien manso. Quizá naciste siendo otra palabra parecida, ¿sí? Mas no precisamente manso. Miren, las bienaventuranzas, ¿sí? Porque luego decimos frases como estas y cada rato lo escuchamos. No, es que mira, fulanito de tal muestra las bienaventuranzas más que cualquiera de ustedes y él ni cristiano es. No se trata de rasgos personales. Se trata del fruto del Espíritu producido por el Espíritu en nosotros. Es más, lo más grueso del Sermón del Monte es que no podemos vivirlo por nosotros mismos. Entonces, ¿para qué lo vamos a estudiar? ¿Sí? La idea del Sermón del Monte es parecida como que llegas a una montaña y te dicen, ven, vamos para que subas esta montaña, ¿sí? Y te llevan al Nevado de Colima, por ejemplo, y lo ves, dices, wow, qué padre, hoy ya voy a estar. Y el guía te dice, oye, pero quiero decirte una cosa, tú no puedes subir hasta allá. Y dices, entonces, ¿para qué me trajiste?
La idea del sermón del monte y de las bienaventuranzas es que nos confrontan, como pocas cosas en la Escritura, nos confrontan a decir, híjole, yo necesito el poder del Espíritu Santo. Pobre en espíritu yo. Perdona. Este tipo, no, yo no es para mí. Si tienes la nueva identidad en Cristo, es para ti. Y el poder para subir esta montaña no está en ti, pero viene de lo alto para cada uno de los hijos de Dios. Amén. Y eso es algo que Dios está enseñándonos, a depender total y absolutamente de Él. Resultado de la gracia y producto del Espíritu en nosotros. Y les digo algo glorioso del Evangelio, pero súper glorioso. Es que cuando la iglesia, nosotros, es en este tipo de cosas absolutamente diferente al mundo, se vuelve en una fuerza súper atractiva. Súper atractiva. Oye, pero ¿para qué les hablas a los discípulos? Háblalas a las multitudes. Si tú te das cuenta, el sermón del monte empieza, y otra vez Mateo con su orden, empieza Jesús hablándole a los discípulos y termina con las multitudes escuchando. Que Dios haga eso entre nosotros también. ¿Saben qué? Nos vamos a topar, o nos topamos cuando leemos esto, que los medios celebran, ¿sí? Los medios nos dicen a quién admirar y a quién admiran obviamente los medios. Y tú sabes a quién admiran los medios. Tristemente, los cristianos queremos ser como ellos, ¿sí? Y nos esforzamos por presentar un cristianismo que se parezca más a ellos, para que nos hagan caso. Y Jesucristo no hizo absolutamente nada de eso. Familia, lo que necesitamos es un derramamiento del poder del Espíritu Santo y del poder de la gracia entre nosotros, para que eso haga conocer el Evangelio del Señor Jesucristo a todos los que nos rodean. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y es lo que queremos perseguir. Jamás verás algo más lejano a las bienaventuranzas. Piensa un momento, piensa en las bienaventuranzas que leímos. Jamás verás algo más lejano a las bienaventuranzas de lo que celebran los medios. Al hombre natural le atrae la jactancia. Al hombre natural le atrae la jactancia, lo que impresiona, ¿sí? Y Jesús, cuando viene y voltea la mesa, condena la jactancia a través de las bienaventuranzas. Y a eso nos llama, a eso me está llamando a mí, a no vivir para este mundo, a saber que no soy de este mundo, que vivo aquí, pero estoy aquí para entrar a algo vasto, eterno y glorioso. Y Jesús me está llamando a que toda mi ambición sea diferente a la ambición que me rodea, a vivir como residente temporal en esta tierra. Si leíste conmigo las bienaventuranzas, te darás cuenta, la primera y la última tienen la promesa de ellos, es el reino de los cielos. Pero las otras promesas de las otras bienaventuranzas, ahí tienes la lista, está increíble. Escúchala. Voy a leer las puras promesas. Recibirán consolación. ¿Necesitas consolación? Las bienaventuranzas te prometen recibir consolación. Recibirán la tierra por heredad. Serán saciados. Alcanzarán misericordia. Verán a Dios. Serán llamados hijos de Dios. Y repito, de ellos es el reino de los cielos. Caray, ¿quién en este mundo no querría esas cosas? O sea, ¿quién no querría recibir consolación, recibir la tierra por heredad, ser saciado, alcanzar misericordia, ver a Dios, ser llamado hijo de Dios y que de él o de ella sea el reino de los cielos? ¿Quién no querría esto? Imagínate algo. Ayúdame a imaginarnos. Así vamos a hacer un ejercicio super New Age y unir el poder de nuestra imaginación.
Imaginémonos juntos una iglesia que refleja esta felicidad. Una iglesia que dice: soy ciudadano del reino. Una iglesia que recibe consolación. Una iglesia que no se impresiona con los medios y con el mundo. Una iglesia saciada. Una iglesia que recibe la tierra por heredad. Una iglesia que ve a Dios. Una iglesia que cuando los ven en el parque o en el súper o en la iglesia o en el carro o en la casa o en los tacos, dicen: esos son hijos de Dios. Honestamente, ¿no se les antoja? ¿En serio se les antoja? ¿No se les antoja la verdadera felicidad? Vamos a perseguirlo juntos, familia. Vamos a corretearlo juntos. Vamos a buscarlo juntos. Vamos a orar juntos para que Dios lo haga entre nosotros. ¿Cómo sería una iglesia que persigue esto, que cuenta con estas bendiciones? ¿Cómo serían las familias que tienen estos rasgos? ¿Cómo sería? ¿Saben cómo sería? Parecido al reino de los cielos. Seríamos una iglesia que refleja el cielo. ¿Cómo es el cielo? Como esto. Wow. Quiero el reino de los cielos, quiero consolación, quiero ser saciado, quiero ser hijo de Dios. Amén. Vamos a perseguirlo juntos, familia. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Quieres cerrar tus ojos y levantar tus manos a Dios? Cierra tus ojos, quiero leer algo. Quiero leer las bienaventuranzas. Quiero pedirte que las escuches atentamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Así persiguieron también a los profetas que fueron antes de ustedes. Jesús, yo te pido que por el poder de tu gracia y por el poder de tu Espíritu produzcas esto en nosotros. Te necesitamos infinitamente, Señor. Hazlo otra vez, Espíritu Santo. Conviértenos en esto, en la gente verdaderamente feliz, para tu gloria y para nuestra plenitud. Amén. Vamos a adorar al Señor.